Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Gregorio VII Papa. Nació en 1020 en Italia y murió en 1073. Fue elegido Papa, proclamado por el pueblo en 1073 y murió el 25 de mayo de 1085 en Salerno, Italia. Le tocó ejercer su pontificado en un periodo muy oscuro de la Iglesia, llamado el Siglo de Hierro, también llamado el Siglo Oscuro, de muchas dificultades en la Iglesia por la pretensión de los soberanos, de los reyes y príncipes de la época, de nombrar ellos mismos, de acuerdo con su conveniencia, los obispos e inclusive los mismos papas. Entonces, Gregorio VII luchó contra esta situación. Cada vez que se celebra la memoria de un santo papa, pues yo creo que es importante que pensemos en el papa actual, en nuestro pontífice Francisco, el cual nos ha pedido que recemos por él, que recemos por sus intenciones. Nos pide constantemente eso porque también le ha tocado ejercer su pontificado en un tiempo bastante difícil. Pongámoslo pues en nuestras intenciones de esta Eucaristía de una manera muy especial por intercesión de San Gregorio VII Papa. También hoy en Colombia se celebra el Día Nacional del Reconocimiento a las víctimas de la violencia sexual. Mujeres y en general violencia de género contra todas las personas que de alguna manera han vivido esa situación de vulnerabilidad y han sido, repitámoslo, violentadas en medio del conflicto, de la guerra, y en medio también de las situaciones que ha venido viviendo nuestro país. Quiero mencionar de una manera muy especial a una exalumna de nuestra Facultad de Comunicación Social de la Javeriana, que ha liderado el movimiento que se llama No es hora de callar. Ginette Bedoya ha sido y sigue siendo la líder de ese movimiento por el reconocimiento de la dignidad de las víctimas de la violencia sexual y de género. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por el eterno descanso de Eduardo Iragorri Holguín, intención de la familia Iragorri Rizo. Dispongámonos para esta celebración, reconociendo en la presencia de Dios nuestros pecados, al mismo tiempo que le damos gracias por sus beneficios y especialmente por su misericordia infinita. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Venga a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo para que nos mantengamos firmes en el cumplimiento de tu voluntad y para que podamos llevar una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Recorrió Pablo la meseta de Asia Menor
y luego fue a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó: al abrazar la fe, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: si ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Él insistió: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron que el bautismo de Juan Bautista. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era un llamado a la conversión, pero él decía al pueblo que debían creer en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total como unos 12 hombres. Luego entró Pablo a la sinagoga, y durante 3 meses estuvo hablando con toda libertad, disertaba acerca del reino de Dios y procuraba persuadir a sus oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Derramaste en tu heredad los dones de tu espíritu. Derramaste en tu heredad los dones de tu espíritu. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Derramaste en tu heredad los dones de tu espíritu. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, su nombre es el Señor. Derramaste en tu heredad los dones de tu espíritu. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad los dones de tu espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijeron a Jesús los discípulos: ahora sí nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Esto nos hace creer que vienes de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora sí creen? Pues se acerca, o mejor, ya llegó la hora en que ustedes se van a dispersar cada uno por su lado y me van a dejar solo. Aunque no quedo solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo van a sufrir, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. En el Salmo repetíamos: derramaste en tu heredad los dones de su Espíritu, dirigiéndonos a Dios Padre y a su Hijo, porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, como decimos en el credo. Y precisamente nos preparamos para la celebración solemne del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, sobre los primeros discípulos que se encontraban orando con la Santísima Virgen María, y algunas mujeres y otros discípulos también, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco antes de relatar ese acontecimiento de Pentecostés. San Pablo, en la primera lectura, aparece también en otro pasaje de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar, bautizando en el nombre del Señor Jesús a quienes en Éfeso, la ciudad de Éfeso, que queda en el Asia Menor, hoy Turquía, pues habían recibido el bautismo de Juan Bautista, pero no habían recibido el bautismo en nombre de Jesús. Y dice el texto que acabamos de escuchar, repitámoslo: recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. A ver, ¿cómo podemos entender esto? El gesto de imponer las manos con la figura
que nos recuerda o que nos representa un ave con las manos desplegadas, con las alas desplegadas, imponer las manos. Significa desde el comienzo de la Iglesia la comunicación del Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios que es amor. Y dice el texto que una vez que recibieron el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que había descendido sobre los apóstoles, sobre María Santísima, bueno, María Santísima ya estaba desde hacía mucho tiempo, pero con los apóstoles y otros discípulos y discípulas reunidos en comunidad después de la resurrección y ascensión del Señor, pues ese mismo Espíritu Santo empieza a comunicarse a muchas otras personas a través del bautismo que fueron realizando, siguiendo el mandato de Jesús: vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese mandato que le había dado de Jesús a sus apóstoles. Pues empezaron a recibir el bautismo y dice aquí, como acabamos de oírlo, que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Lo más importante es que tengamos en cuenta qué significa ese hablar en lenguas. No significa hablar en lenguas ininteligibles. Muchas veces se cree, sobre todo por parte de ciertos movimientos de renovación carismática, que hablar en lenguas es hablar una jeringonza que no se entiende. El mismo San Pablo aclara después en una de sus cartas que lo importante es que la gente entienda la palabra de Dios para ponerla en práctica. Y hablar en lenguas, de acuerdo con el relato de Pentecostés que vamos a escuchar el próximo domingo, también de los Hechos de los Apóstoles, es hablar que de tal manera que a pesar de la diferencia de idiomas y de culturas, la gente entienda. Los entendían cada uno en su propia lengua a los apóstoles que empezaron a predicar el Evangelio, dice en otro texto, pues, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, de lo que se trata es de hacer comprensible, de hacer entendible la palabra de Dios, y esto es posible gracias al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que más hace comprensible la palabra de Dios? ¿Qué es lo que es entendido universalmente en un lenguaje que todos puedan entender? Pues el amor. El lenguaje del amor traspasa la diversidad de las lenguas y de las culturas. Y eso fue lo que ocurrió desde el momento del hecho de Pentecostés que nos disponemos a celebrar. Yo recuerdo, y permítanme que les cuente una anécdota. Una vez me invitaron, hace mucho tiempo, yo estaba recién ordenado sacerdote, y me invitó una pareja. Creo que eran novios, un muchacho y una joven. Me invitaron a participar en un grupo de renovación carismática, y entonces yo fui, pues nunca había participado en este tipo de reuniones, era en una iglesia, y bueno, yo me uní a esa oración y a todo lo que ocurrió en ese momento, en esa reunión, a la lectura de la palabra de Dios. Pero resulta que después esa misma pareja estaba invitada a una misa que yo celebré en otro lugar, por el eterno descanso del esposo de una prima mía. Y cuando en la misa yo invité a rezar el Padre Nuestro, esta pareja empezó a hablar en una jeringonza, en unas lenguas como si estuviera poseída por el Espíritu Santo. Empezó a hablar en una jeringonza y en unas lenguas raras, que lo que impedían era rezar la oración que Jesucristo nos enseñó. Entonces yo dije, mire, eso que está ocurriendo, con todo respeto les digo, no proviene del Espíritu Santo. El Señor
nos invitó a rezar, movidos por el Espíritu Santo, la oración del Padre Nuestro. Y si todos estamos unidos en rezar esa oración que Jesucristo nos enseñó, cualquier cosa que distraiga esa oración no proviene del Espíritu de Dios, no proviene del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que esa anécdota puede ser iluminadora para que entendamos en qué sentido tenemos que entender la renovación carismática. No en el sentido de una renovación carismaniática, sino en una renovación que reconozca los dones del Espíritu Santo y que viva esa realidad del Espíritu Santo, pero de tal manera que en lugar de destruir el sentido de comunidad, se construya. Y no solo en unos grupos reducidos, sectarios, sino en toda la iglesia, en toda la comunidad. Termino esta reflexión con una alusión al Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús dice al final, cuando está hablándoles a sus discípulos en la última cena, la víspera de su pasión y muerte en la cruz, y les está anunciando precisamente que va a enviarles su Espíritu, que ese Espíritu les hará comprender sus enseñanzas, comprender su vida, comprender todo lo que han venido viviendo en esos años que han estado con Jesús en su vida pública. Les hará comprender también el misterio de su resurrección después de su pasión y muerte. Así como al mismo tiempo les va prometiendo esto, que enviará su Espíritu sobre ellos, que es lo que va a ocurrir especialmente en Pentecostés, les dice, van a sufrir, en el mundo van a sufrir, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. El mundo, en la terminología del Evangelio según San Juan y también de las cartas de San Juan en el Nuevo Testamento, significa todo lo que se opone a Dios. Ese es el mundo. Todo lo que se opone al amor, por lo tanto, porque Dios es amor, es el espíritu del mundo. Es todo lo contrario al Espíritu Santo, el espíritu del mal. El espíritu del mal en todas sus formas es lo que se opone a Dios, que es amor. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a prepararnos para celebrar la venida del Espíritu Santo el próximo domingo, domingo de Pentecostés. Y desde ahora pidámosle que su Espíritu Santo siga viniendo sobre nosotros, que nosotros estemos dispuestos siempre a recibir en nuestra vida su Espíritu, que es Espíritu de amor, deponiendo toda forma de egoísmo, deponiendo toda forma de ánimo de violencia o de ira o de rencor o de venganza, que Dios nos llene de su Espíritu, que es Espíritu de amor, que así sea. Por el misterio que representa la mezcla del agua con el vino, te pedimos, Señor, nos concedas participar de la divinidad de aquel que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo humano, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de nuestras manos este sacrificio para danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Que este sacrificio santo nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, es decir, en la gloria
del Padre, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Pastor de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por eso con todos los coros celestiales proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros arzobispo y nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de tu Hijo Eduardo Iragorri Holguín, por quien se celebra esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos ahora por el Espíritu Santo y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, unámonos en la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, y haznos instrumentos de tu paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Amén. Quienes no han podido recibir físicamente el sacramento de la Eucaristía pueden unirse a esta oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo físicamente ahora en el sacramento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.